Muy buenas noches, República Dominicana. Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de La Voz del Autismo, un espacio dedicado a informar, orientar, educar y sobre todo a defender la inclusión y los derechos de las personas con autismo y con discapacidad, no solamente en República Dominicana, sino donde nos toque en cualquier parte del mundo. Como cada jueves estamos aquí a través de IFA, La Voz de las Fuerzas Armadas 106.9, 102.7, primera emisora radiocultural que se transmitió desde una base militar en Latinoamérica, en Hispanoamérica. Nos sentimos orgullosos de estar aquí en este pedazo de historia de la Radio Nacional, por donde han pasado tantos prestigiosos productores y comunicadores. Queremos agradecer siempre a Dios por la vida, por nuestras familias, por nuestros hijos y por permitirnos utilizar un micrófono para llevar orientación y esperanza a tantas familias dominicanas. Nuestro agradecimiento al presidente constitucional de la República, Luis Abinader Corona, al ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, por respaldar espacios de orientación y servicio a la sociedad como este. Nuestro reconocimiento al director de IFA, el capitán de un navío Hugo Goicochea Franco, director general de la radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas. También queremos agradecer a nuestro máster que está aquí, el Majestir Manuel Cordero, por su respaldo y su colaboración siempre, que ha estado leal en el pie del cañón, como dicen aquí con esta causa. Queremos también agradecer a Miguel Merejo, que es el oficial técnico del día, donde quiera que esté, mucho cariño y mucho abrazo. También queremos agradecer a María Pereira, a Rita Hernández, a Marisa Botier y a todas esas madres alrededor del mundo que nos acompañan. Gracias a cada padre, madre, profesional, institución y organización que trabaja por una República Dominicana verdaderamente inclusiva. Hoy tenemos un programa muy especial. Estamos a pocos días del regreso a clases y quiero hacer una pregunta desde este micrófono. ¿Qué significa realmente el regreso a clases para una familia que tiene un niño con autismo? Es una pregunta que yo dejo abierta ahí. Si alguien quiere llamarnos, que nos llame. Si alguien quiere comentar en nuestro Facebook, que agradecemos a todas las personas que nos ven. Somos pocos en el canal, pero al paso se va creciendo orgánicamente. No tenemos prisa porque todos esos videos se van a quedar para la eternidad, o a menos que aparezca algo que borre los servidores de YouTube. Pero es un aporte que hacemos para los tiempos venideros, para esas personas como esa madre de Miami que me escribió y me dijo que es leal al programa, a nuestro contenido, y que gracias a las informaciones y orientaciones que les damos, ella ha podido entender un poco más lo que es el autismo, porque no es simplemente la terapia, no es simplemente llevar al niño donde un profesional, también está la parte familiar. Para algunas familias también el regreso a clase significa alegría, para otras significa incertidumbres, para otras significa preguntarse nuevamente, ¿aceptarán a mi hijo? ¿Tendrán maestra sombra? ¿El profesor conocerá de autismo? ¿Comprenderán lo que es una crisis sensorial? ¿Será incluido o simplemente estará sentado dentro de un aula? De eso vamos a hablar esta noche. Pero además tenemos nuestro bloque de noticias. Y hay una noticia muy importante ahora mismo que está recorriendo el mundo entero y que toca directamente nuestra causa. Y que nosotros aquí, en La Voz del Autismo, por La Voz de las Fuerzas Armadas, y en la persona del licenciado Rafael Soto Cisnero, quien es que le habla, su psicólogo clínico, su amigo, padre de Enrique Soto, que está por ahí también acompañándome, como cada noche, como cada jueves que estoy aquí. Y es el tema de que el bachatero Romeo Santos anunció la creación de una fundación para apoyar a niños con autismo y sus familias. Vamos a analizar qué puede significar esto para nuestra comunidad. Comenzamos nuestras noticias con una información que considero extraordinariamente importante por la capacidad que tiene una figura internacional de colocar el autismo en la conversación pública. Tuvimos recientemente
ayer o antes de ayer, esta semana ha sido de mucho movimiento, las nuevas medidas que tomó también el presidente Trump de la reducción de las vacunas. Y al considerar que algunas vacunas tienen que ver indirectamente o directamente, según el caso, con los orígenes o posibles orígenes del autismo. También tuvimos esta semana el tema de Romeo Santos, que anunció la creación de la Fundación Los Santos, una organización destinada a apoyar a niños con autismo y a sus familias. La información fue publicada este 12 de agosto y señalaba algo todavía más significativo, que la iniciativa nace de su experiencia personal como padre de un niño con autismo. Esta fundación buscará facilitar el acceso a recursos y servicios, apoyar programas educativos y sociales, proporcionar ayudas económicas y colaborar con organizaciones vinculadas al autismo. Yo recuerdo la parte de la entrevista que tuve la oportunidad de ver, donde él decía, porque fue una entrevista en inglés, que la parte más difícil de la crianza de su hijo son los challenges, como dicen ellos, los desafíos diarios que todos los vivimos. Y es el tema que siempre hemos traído a esta mesa y a las otras mesas donde he tenido la oportunidad de sentarme, y a las universidades donde he tenido la oportunidad de ir a dar conferencias sobre autismo. Y es que hasta que uno no lo vive en carne propia, uno no entiende con qué se come eso, de qué trata esa vaina, como dice la gente, de qué trata el autismo ese que tanto se habla en el mundo actual, qué tendencia, en miles de conversaciones en las diferentes redes ahora mismo, muchísimos testimonios de padres, de madres, y realmente que una figura de la dimensión internacional del bachatero Romeo Santos, ojalá que vea el video o alguien se lo haga llevar, que decide hablar públicamente sobre su experiencia como padre, eso da una influencia bastante importante al tema. El autismo deja de ser solamente una estadística, se convierte en una conversación humana, porque el autismo no pregunta si una persona es rica o pobre, no pregunta profesión, no pregunta nacionalidad, no pregunta si eres famoso. Cuando llega un diagnóstico a una familia, comienzan preguntas que conocemos perfectamente todos y que muchísimas veces yo mismo le he dicho. Pueden buscar mis redes, licenciado Rafael Soto Cisnero. Ahora mismo estoy haciendo un trabajo compartiendo todas esas conferencias que he dado, que las tengo todas grabadas, todas están siendo compartidas, ahora mismo están siendo subidas a mis diferentes canales y medios, Instagram, Facebook, YouTube, hasta un TikTok me abrí, que a mí no me gusta TikTok, pero para meterle más, para que la causa llegue más lejos, no podemos escatimar esfuerzos. Y siempre nos hacemos esa pregunta, ¿dónde buscamos ayuda? ¿Qué sucederá con la educación? ¿Quién cuidará de nuestro hijo cuando nosotros no estemos? Que es una pregunta básica siempre que nos hacemos los padres que tenemos hijos con discapacidad. Por eso considero que la iniciativa del bachatero o del dominicano Romeo Santos es bastante importante. Y también quiero plantear la siguiente reflexión. República Dominicana necesita que las iniciativas privadas complementen las políticas públicas sobre discapacidad que tenemos, no que las sustituyan. Necesitamos empresarios, organizaciones, artistas y ciudadanos comprometidos con esta causa, pero también necesitamos que los que nos representan en el Estado también estén comprometidos y tengan la capacidad de garantizar nuestros derechos. Nosotros hemos estado siempre a la disposición de todas las instituciones públicas, privadas, iglesias, escuelas, sociedad civil, todo el que quiera hablar de autismo, todo el que quiera entender o que yo le comparta mi experiencia, sabe que yo soy un libro abierto, que me puede escribir, me puede contactar. Y realmente el tema de Romeo Santos, el tema de que figuras públicas y presidentes como Donald Trump estén tan interesados en el autismo,
a nosotros como familia nos da mucha esperanza. ¿Por qué? Porque no solamente estamos hablando, no solamente estamos dándole a la lata aquí en República Dominicana. También se está hablando en Estados Unidos, se está hablando en Europa, en China, en Japón. Mucha gente me ha escrito, mucha gente que sigue el contenido que nosotros hacemos en este espacio. Mucha gente que sigue la labor de Sofía La Chapelle. Mucha gente que sigue la labor de Marisa Botier, la labor de María Pereira en Punta Cana. Se siente satisfecha con estos espacios. Y eso que nosotros somos prácticamente teoría, porque estamos a través de un micrófono y a través de las palabras intentamos meter toda esa emotividad, todo ese poder que nos da la experiencia y nos da también el expertise de vivir con un niño con autismo, de conocer una comunidad grandísima con autismo. Ayer estaba yo en el CAI, o el martes estaba yo en el CAI, y un saludo para todos esos padres del CAI que nos siguen, que nos ven, a Leonel Sánchez, al otro señor también que me saludó, que me dio un abrazo ahí, que me sentí tan feliz con ese señor, mi amigo, que me dijo: Rafael, yo soy tu fan número 1, yo me siento feliz con ese trabajo que ustedes están haciendo. Porque cuando yo me siento depresivo, cuando me siento como en baja, escucho tu programa. También quiero saludar a esa abuela, a doña Carmen, que tuvo un accidente recientemente, está malita de un brazo, pero una abuela, una señora con 70 y pico de años que lleva a su nietecito Emanuel a la terapia todavía. Y ella me lo dice: yo soy tu fan número 1, yo tengo este chaque en el brazo, pero el programa tuyo, el programa de ustedes, a mí me hace subir el ánimo, porque tenemos personas que están interesadas en este tema, en un tema que es de todo, en un tema que no solamente podemos dejarlo en la parte teórica, en la parte especulativa, en la parte de hacer un congreso en el CAI, que hace un congreso allí, que hace una vaina allí, pero que al final la gente de Jurumucú, la gente de Bánica, la gente de Lome Cabrera, la gente que no tiene a veces ni cómo pagar un transporte, necesita también sacarle provecho a esos programas, a esas conversiones, a esas, ¿cómo le diría yo? A esos grandes congresos que se hacen. Vamos a hacer un congreso con el pueblo de la discapacidad también. Vamos a salir de las oficinas de nuestras grandes instituciones y vamos a ir a un play allá en Bánica o a un polideportivo, que gracias a Dios tenemos bastante, porque esta administración también ha hecho mucho polideportivo para la gente. Vamos a llevar la inclusión al pueblo, que no solamente sea un ejercicio especulativo, y es como en el caso de Romeo Santos, que ya le tocó directamente con un hijo. Óyeme, esto es una vaina que no es fácil. Se pueden tener todos los millones del mundo. Usted puede dar terapia. Yo conozco gente que tiene muchos millones, que tiene mucho dinero, pero sus hijos no hablan. Y me dicen: yo diera la vida, Rafael, porque mi hijo me dijera por lo menos su nombre. Y son temas que uno como padre, como psicólogo, como ser humano ante todo y como hijo de Dios, que es el que nos da la oportunidad de ver esas situaciones, a veces uno no sabe qué decirle. Porque número uno no le va a solucionar el problema. Cuando su hijo nació con un problema del neurodesarrollo, un trastorno del neurodesarrollo, como en el caso del autismo, de la parálisis cerebral, usted no tiene una varita mágica para hacer un milagro. Ojalá Dios, ojalá Jesús, ojalá nos diera la facultad de poder curar, para nosotros curar a todo el mundo. Ahora, nosotros buscamos la forma de canalizar a esa familia con la institución, con la fundación, con esa persona que le pueda dar un servicio de acorde a su necesidad. No lo dejamos huérfano. Nosotros, por nuestra formación, gracias a Dios, gracias al licenciado Carles Hernández, quien es mi papá profesionalmente, fundador de la Fundexi, Fundación para el Desarrollo de la Psicología en el Caribe, actual director del Instituto de Investigación de Psicología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y profesor de profesores, que me enseñó a ser gente con la gente y con los animales también. Pero tenemos que ser gente con la gente. No nos podemos llevar la parafernalia, la fama de que cogemos una cámara, de que cogemos 2 o 3 micrófonos
y pensar que estamos por encima de la gente. Nosotros elegimos ser psicólogos, elegimos comunicar, porque Dios nos dio la misión y también para servirle al pueblo dominicano, que tanto necesita una mano amiga. Si bien es cierto que tenemos mucha gente recibiendo ayuda, recibiendo los 6,000 pesos que es del CONADIS, recibiendo atenciones de muchas fundaciones, hay millones, miles que están con una mano adelante y una mano atrás en este tema. Muchas escuelas que no pueden a veces tener a los niños porque no tienen los insumos, porque no tienen el personal capacitado. Porque tratar el tema de la discapacidad, tratar el tema de la educación especial, es un tema que lleva mucho tiempo. Es un tema que lleva clases personalizadas. Que no es simplemente siéntate ahí, Enrique, y vamos a sumar 2 más 2. Y si ese niño, el nivel de autismo que tiene, no le permite retener a veces la información, ¿cómo se va a hacer ese profesor? Se va a pasar el semestre, el año entero escolar, repitiendo lo mismo. Él no está obligado, lamentablemente. Entonces debemos de crear esas estrategias. Es más, yo voy más allá. Se debe crear no fundaciones, centros, escuelas de educación especial. Yo recuerdo que mi escuela pública, mi primera escuela pública fue la Fidel Ferrer, ahí en el Ensanche La Fe. Muy buenos recuerdos, entre ellos el recuerdo de mis profesores, el recuerdo de mi directora, Francia Hernández, que Dios me le dé mucha vida y salud, el recuerdo hasta del frío, y sobre todo el recuerdo de la doctora Rosel Fernández, quien es ahora mismo la vicerrectora docente de la UAS, para la honra y la gloria de Dios, quien la considero mi amiga, y que fue también mi doctora cuando yo era un niño. Y yo recuerdo que por los consejos, los sabios consejos que le daba la doctora Rosel Fernández a mi mamá, porque aparte de ser doctora, la médico salubrista en ese tiempo, estoy hablando del 95, 2000, que fue que yo estudié en la Fidel, también era la consejera. También tenía que aconsejar, tenía que dar las directrices. Y ese tipo de funcionarios, ese tipo de profesionales que necesitamos, porque gracias a los consejos que ella le daba a mi mamá me hizo un hombre de bien. Porque mi mamá no tenía cómo llevarme un psicólogo, cómo llevarme un psiquiatra, cómo llevarme un médico. En mi casa no había eso. Pero esos sabios consejos de la doctora me hicieron que mi mamá me diera una formación sólida, que mi mamá apostara a mí. Y esos son los mismos mecanismos que nosotros utilizamos aquí, que utilizo yo, que utiliza Marisa. Nosotros no estamos aquí para resolver el problema a nadie, pero sí para hacérselo más llevadero. Y ojalá que podamos resolver el problema. Yo le deseo mucho éxito, de verdad, a Romeo Santos, Anthony Santos, que es su verdadero nombre. Que Dios lo bendiga a él y a su familia. Que siga adelante. Aquí tiene un apoyo en República Dominicana, aunque nosotros somos una racachiva, como dicen, pero la gloria es de Dios. Dios elige siempre a lo más pequeño, a los que menos suenan, a los que menos brillan, para enaltecer su gloria, para manifestar su gloria. Y así espero que a mucha gente que están luchando aquí por la discapacidad, mucha gente que ha pasado por esta mesa, muchos padres, muchos amigos, muchos profesores, muchos profesionales también, aporten su granito de arena. Nosotros estamos a la disposición, de verdad que sí, y no solamente para Romeo, para todas las personas que estén abiertas a hacer algo por su país, a hacer algo por una comunidad internacional que crece cada día más, porque el autismo va a seguir en crecimiento. Mañana no van a inventar un satélite que va a mandar una señal y que va a quitar el autismo. Tenemos satélites ya que mandan internet. Tenemos satélites que detectan donde tú estás parado con precisión milimétrica. Pero todavía no tenemos esos mecanismos para curar el autismo, para curar la discapacidad, para curar las adicciones, para curar los problemas de sanidad mental que tanto nos afectan a la sociedad. Pero enhorabuena, de verdad que sí,
para esa iniciativa de ese bachatero. Antes de entrar al tema del regreso a clases, que es uno de los temas al que más le voy a dedicar el tiempo, porque ya lo tenemos arriba, ya el regreso a clases eso es ahora, hay muchos niños que ya están comenzando a entrar en algunos sitios, esos niños que necesitan cierto reforzamiento, muchos se quedaron volados, la mayoría de la población con discapacidad se quedó volada, porque necesitan mantenerse en el verano, porque oye como la vaina, Cordero, tú como maestro te pasa 8 meses, 7 meses, 6 meses con un niño, 2 más 2 son 4. IOU, que es lo más básico. Pero ese niño, quizás por su discapacidad o por el nivel de autismo que tenga, no retiene nada. Entonces, si tú vienes y le das vacaciones, tú supiste que lo poco que cogió se fue. Se fue a pique terapia, se fue a pique clase. Cuando ese muchacho vuelve, es una hoja en blanco. Y ahí es que esa pintura es dura, como decía el difunto Álvaro Albelo. Ahí es que es difícil, porque ¿qué va a hacer el profesor? ¿Qué va a hacer la escuela? Lo van a botar, lo van a sacar. Entonces nosotros buscamos siempre la manera de que nuestros hijos estén ocupados. Y es muy importante estar ocupado. Ocupado no es que usted le deje con un celular el día entero. Ocupado no es que usted lo ponga a jugar Roblox en una computadora o en un celular o en una tablet y se olvide de eso. Usted le está haciendo un daño grandísimo a su hijo. Y yo no me puedo salir de ese mundo porque mis hijos juegan Roblox de vez en cuando. A veces yo quisiera volverme loco y romper el aparato porque me ponen a millón con eso. Pero también, dime, si están trancados en una casa, si no los sacamos al parque, si no creamos esas estrategias para que ellos aprendan a esperar sin tener un celular, es una tarea muy difícil. Y por eso incluso hemos tenido casos hasta de suicidio en nuestro país. Jóvenes se han suicidado, adolescentes se han suicidado porque le quitan una televisión, porque le quitan un videojuego, porque le quitan Roblox. A nivel mundial están las estadísticas. Entonces nosotros como padres tenemos que tener énfasis en eso. Póngalo a barrer el patio. Cómprele un piano aunque sea de juguete y póngalo a teclear. Póngalo a pintar. Póngalo en algo. O siéntelo al lado de usted en la computadora. Vamos a trabajar, ven. Agárrame los lapiceros. Léeme aquí, ¿qué dice aquí? Súmame aquí. Pero no lo dejes en un mueble, en una cama, con un celular, mirando 200 videos al día de tigres que lo que hablan es pila de disparate, que tú no entiendes qué es lo que están hablando en el video. Ni tampoco jugando Roblox. Porque al final, ese niño, encima de que tiene el tema de un autismo, de una discapacidad o un déficit de atención, que son de los que más predominan a nivel social ahora mismo, son de los trastornos que más predominan en todas las esferas, en todos lados, en titirimundati. Es raro el que no salga con un déficit de atención. Se hace todavía peor. Se hace todavía peor. Entonces hago este preámbulo porque ya en la vida adulta, cuando una persona tiene un tema mental, se suelta en banda. Marisa, yo, María, Sofía, todos los que estamos criando a nuestros hijos, Luis Merán también, que tiene a Ale, mi amigo Luis Merán. Tenemos la esperanza de que nuestros hijos van a ser funcionales cuando tengan 18, 17 años. Pero si nosotros no estamos aquí con ellos, si ellos eligen el camino del ocio, en el día de mañana nadie nos la dé pinta de que quizás anden en la calle recogiendo basura. O quizás anden en la calle tirando piedra. O que quizás se quieran tirar de un puente, como hemos tenido en esta semana. Yo he contado 4 personas ya que se han querido tirar del puente. Hubo uno que se tiró, lamentablemente. Y todo el sentido pésame para su familia. Señores, la salud mental no es un juego. Nosotros los padres que tenemos hijos con discapacidad manejamos un nivel de estrés que está comparado con el estrés postraumático de una guerra. Y usted, Cordero, que usted es un táctico, usted sabe qué es lo que es el estrés postraumático. Usted pasase un ejemplo. Mira si la salud mental, Cordero, es tan importante y es tan fuerte que hoy salió una noticia. Tú sabes que hay un portaaviones
desplegado. Un portaaviones desplegado en Asia. Con la cuestión esta de la guerra que hay con Irán, hay un portaavión que está allá. ¿Y tú sabes lo que está pasando? Ya ellos tienen aproximadamente 11 o 10 meses en alta mar, metidos en el barco. Y se quieren tirar ya para el agua. No aguantan esa vaina. Tú sabes lo que tú tenés casi un año parado en el medio del mar. Tú tienes que tener mucha... Oye, pero tú dime, ya esa gente está desesperada. Ya hay muchos que se han querido tirar, que lo están conteniendo. Y eso no me lo estoy inventando yo, eso lo dijo la noticia, eso está en la noticia. Eso nada más hay que buscarlo. Está ahí. Y están hablando del tema de la salud mental, porque el encierro no es bueno. Imagínate tú en alta mar, para allá, lejísimo, porque tú no estás en la costa de tu país, tú estás para Asia. Que tú te metes a brazo y tú no vas a ver tierra. Pero ellos están bajo un mandato, bajo una orden federal, bajo una orden militar. Ellos tienen que aguantar, pero ¿qué están haciendo los familiares? Ya están hablando con los comandantes de allá. Óyeme, esa gente se están desesperando. ¿Y tú crees que una gente que tenga tantos días en alta mar, cuando venga, va a volver lúcido? Hay que hacer un proceso. Hay que hacer un proceso, señores. La salud mental no es un juego. Usted comienza hoy con una loquera, como dice la gente en la calle, y fácilmente mañana salen cuero. Yo lo he visto, lo he vivido con amigos que hoy no puedo decir que son mis amigos, porque se fueron en un viaje mental y no han vuelto y no se acuerdan de mí ni siquiera. La salud mental no es un juego. Se lo dice una persona que su padre se suicidó. Mi papá en el 2006 se deprimió y se suicidó. Él pensó que esa sería la solución a los problemas, a nuestros problemas. Y mi papá era un hombre brillante, mi papá era un comerciante reconocido en el Ensanche La Fe. Un hombre que todavía hoy llegamos, ya hace 30 años que yo me mudé del Ensanche La Fe, y me hablan de las bondades de mi papá, lo mismo que en Cristo Rey, lo mismo que lo conoció porque era un hombre que le quitaba el hambre a cualquiera. Mi papá era un hombre brillante. Pero volvemos al tema. La mente es traicionera. La mente te crea una película. Y si tú no tienes higiene mental, lamentablemente a veces hay que elegir qué mirar, qué escuchar y hasta con quién juntarse. Porque dependiendo del nivel que tú tengas, así mismo influencian esos hechos de afuera. Y te pueden perjudicar tu rutina. Pueden acabar con tu familia. Aquí mismo yo hablé de un caso, hace un tiempo ya, de una vecina mía que también que se intentó suicidar, lamentablemente. Porque su hijo la llevó a un estado que ya no aguantaba. Pero su hijo hace unos años era una persona también... Óyeme, un tipo que te trabajaba en una institución grandísima de idioma aquí y en Estados Unidos también trabajaba en una biblioteca. Una eminencia, pero ahora anda en la calle recogiendo basura. Y la comunidad lamentablemente no se lo puede tirar arriba porque la comunidad tiene demasiados problemas. Entonces somos nosotros los que estamos aquí, los que tenemos que imitar el ejemplo de Romeo Santos, el ejemplo de Sofía Chapel, el ejemplo de María Pereira, de Marisa Botiel. El ejemplo de todos esos padres y todas esas abuelas que se han fajado para sacar a sus nietos adelante. Y ese trabajo, esa inversión multimillonaria en terapias, en gasolina, lo vamos a dejar en el abandono cuando nosotros partamos o no partan de este mundo. Porque somos hijos de la calamidad. Hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos. Como podemos durar 60 años y morir en una cama, no puede caer una piedra en la cabeza como le cayó en esa gente del YECC. Que se quedaron muchos niños con discapacidad, se quedaron como 10 niños con autismo que sus padres se fueron. Entonces, gracias, de verdad que sí, a Romeo Santos, gracias a su iniciativa, porque yo sé que a su iniciativa le va a tocar el corazón a muchos papás, a muchos empresarios que tienen su cuarto, pero que tienen a su hijo escondido, porque le da vergüenza quizá, a sensibilizarse. Y a entender que el autismo, donde hay un niño con autismo,
No solamente hay 10, como dijo Héctor Guerrero Heredia. No solamente hay padres familiares con autismo. También hay una comunidad, un barrio que debe de integrarse. El tema central de esta noche, regreso a clases. Esto es un tema que yo acostumbro a estar con Rita, estar con Marixa, pero por cuestiones de la vida, estamos aquí. ¿Qué recomendamos o cuáles son las recomendaciones para el regreso a clase? Hay muchas recomendaciones. Lo primero es, ya desde ahora, comenzar a acotarlo temprano. Comenzar a acotarlo a las 8:30, a las 10, que se comiencen a bañar, para que amanezcan frescos. Y si se puede bañar en la mañana también, para que se le quiten el sueño. Su jugo natural. Usted agarre su malla de limón, agarre su malla de china, su piña. Empótela. No tiene que comprar pote para eso. Usted cuando salga por ahí, par de botellitas de agua de esa que usted consume o par de Coca-Cola, de esa que usted se bebe, porque no seas hablador, no diga que usted no bebe Coca-Cola o refresco. Usted la lava, la guarda. Y el jugo con poca azúcar, y si el niño no se la bebe el azúcar, no le eche ningún azúcar. Usted lo va acostumbrando a tomarse eso, que usted mismo lo está haciendo. Nosotros no estamos en contra de ninguna empresa que venda jugo de cartón ni que venda jugo procesado, porque al final son negocios y todito no lo bebemos. Pero sí podemos colaborar con la salud de nuestros hijos, porque entendemos que la alimentación de un niño que está dentro del autismo, que está dentro de la discapacidad, parálisis cerebral, síndrome de Down, y todas esas hierbas, habidas y por haber, lleva otro tipo. Y el endulzocolorante que tanto daño hace, predomina en la mayoría de alimentos. Y eso a nosotros no nos cuesta nada. Usted agarra una malla de limón, el primer par de limones, hace 20 potes de jugo de limón, lo guarda en el freezer, agarra una malla de chinol, hace 10 de chinol y lo guarda en el freezer. Ahora, si su marido se lo bebe, usted se lo bebe, como es el caso de mi casa, que guardamos 10 y encontramos 7, 8, y nadie fue, ya es otra cosa. Otros de los tips o de las recomendaciones que nosotros hacemos también es comenzar a concientizar a la persona, el niño, adulto, adolescente, decirle que ya se acaban las vacaciones, que vamos a empezar a las clases, para que no se sienta tan abrumado, porque mire, es muy difícil para uno de un momento para otro, que se acaban las vacaciones, Cordero, hay que volver. Yo recuerdo que a mucha honra, mi primer trabajo formal fue, yo fui camarero en el Hotel Quinto Centenario, cuando existía en el Malecón, eso hace muchos años, en el año 2009. Gracias a todas las personas que están ahí, que todavía están ahí, a mis amigos, Vladimir, Francisco, toda esa gente, el maestro Sosa. Yo fui camarero de los de abajo, de los que eran de banquete, que ganábamos era por ajuste. Usted trabajó, usted gana. Muchas veces me tocó dormir adentro del hotel, amanecer pisado, durar 5 y 4 días para yo poder llevar comida a mi casa. Y yo recuerdo que yo amaba mi trabajo, a mí me encantaba ese trabajo, pero llegó un momento que cuando me daban las vacaciones, yo desacostumbraba mi cuerpo al estrés que nos acostumbramos los camareros, porque un camarero o un bartender está parado y está atendiendo a la gente. Imagínate que te llega un avión a las 12 de la noche, que tú te ibas de un restaurante y te diga, hay un avión quedado, vienen a cenar. Hay que montar todo. Entonces uno se vive estresando. Y yo recuerdo que cuando se acababan mis vacaciones, Cordero, a veces se me salían hasta las lágrimas. Y se me metió un dolor en el cuello y en el hombro, una tutuma. Y yo decía, pero ¿y qué es lo que pasa? Y era eso mismo. Porque a mí nadie me preparaba. Yo mismo me preparaba, pero me preparaba mal porque me estresaba. Entonces nosotros, nuestros hijos, tenemos que librarlos de eso. No podemos estresarlo innecesariamente. Mira, mijo, ya las clases van a empezar, las clases van a empezar y las clases van a empezar. Y de una forma u otra ellos van haciendo su nicho. Pero ¿qué ocurre con el estudiante con autismo cuando regresa a clases? ¿Qué pasa con él? Lo sientan en una silla. Lo apartan del grupo. No tiene dónde agarrarse si quiere ir al baño o si presenta otra discapacidad. Inclusión significa participación. Inclusión significa adaptación.
Inclusión significa accesibilidad. Inclusión significa capacitación. E inclusión significa entender que no todos los niños aprenden de la misma manera. Y con el tema del autismo, a diferencia de las otras discapacidades o trastornos, como psicológicamente se conocen del desarrollo, tiene algo particular, que ningún cuadro es igual. Tú puedes tener 5 síndromes de Down, 5 con trastornos de déficit de atención. Y tiene muchas cosas que se parecen. Pero en el tema del autismo, hasta ellos mismos a veces se repelen, no se entienden. Porque cada cabeza es un mundo. Y una de las cosas que más diferencia a la persona que está dentro del espectro, o los que tienen rasgos del espectro, que no tienen el diagnóstico, pero tienen muchos cuadros, muchos rasgos, es ese sentido de independencia, de que yo soy yo, de que yo soy solo, de que yo soy aparte. Y a veces ese sentido se lo creamos los padres. Y es deber también de los padres y de los educadores, maestros sombra, cuidadoras, psicólogos, orientadores, directores, todo el mundo, entender eso. Y eso es una de las cosas que le falta todavía a nuestra educación especial dominicana, pública y privada. Que se deben de formar especialistas para ese tipo de población. Y voy más allá y vuelvo y lo reitero. No solamente aulas, planteles enteros. Cuando yo estudié en la escuela Fidel Ferrer, bajo la tutela de la directora Francia Hernández y con la doctora Rosel, la doctora Rosel, estaba en el mismo plantel al lado la Escuela de Educación Especial. Así es que necesitamos, escuelas así, colegios especializados así. No solamente los colegios que son mixtos o que son inclusivos, que tienen niños con discapacidad y niños normales, como dice la gente comúnmente. Pero nosotros entendemos que hay casos que lamentablemente no pueden estar. Hay que tenerlo en centros especializados porque tienen derecho también. Eso es como cuando tú tienes el caso de que tú tienes un ejemplo, un carro, donde tú llevas tu carro a cambiar el aceite, tú no puedes aparecerte con un volteo porque no va a caber. El volteo tiene otro tipo de mantenimiento, más grande. Lo hago de una manera tan figurativa y tan jocosa porque hay mucha gente que a veces uno se pone a hablar vaina aquí, no van a entender y me lo dicen. No, háblame un poco más claro. Yo no tengo estudio, mijo, eso fuiste tú. Entonces ese es nuestro deber. Dicen los sabios orientales que el verdadero sabio es que el que te enseña las cosas complejas de la manera más simple. De la manera más simple. Entonces así mismo nuestros hijos a veces tienen condiciones, tienen cuadros de que se deben de medicar, de que son agresivos, de que muerden, de que aruñan, de que dan trompa, de que pueden agarrar un lápiz y clavárselo a un profesor. Esos niños, esos adolescentes, esos adultos no se pueden quedar afuera, pero necesitan otro trato más especializado. Que ahí puede aplicarse también las escuelas por competencia. Como hemos hablado muchísimo tiempo, vemos la validad del niño, porque mira, yo tuve un caso reciente de una madre que le agradezco que me contacte, que me escribió y hablé muchísimo con ella. Su niña es agresiva, su niña aruña, muerde y patalea, pero su niña es una tremenda pintora. Yo quisiera que tuviera los cuadros de esa muchacha, Cordero. ¿Y qué le dije yo a ella? Óyeme, invierte en eso, intégrala. Porque a veces la discapacidad, y no solamente el autismo, la tenemos nosotros, no son nuestros hijos. Nosotros la tenemos más en la cabeza metida que nuestros propios hijos. Y lo limitamos. Y lamentablemente el sistema educativo no puede caer en esa, ni el de aquí ni del ninguno. Y realmente agradecemos el esfuerzo que hace el Departamento de Educación Especial bajo el mando de nuestra amiga, nuestra querida amiga, la licenciada Lucía Vázquez, quien es una fajadora, una luchadora por los derechos de nuestros hijos, por los derechos de todos. Pero el sistema es demasiado grande y arrastramos problemáticas de cientos de años, de 60, 70, hasta cientos de años.
Y una sola persona, un solo departamento no lo va a solucionar de la noche a la mañana. Pero la misma vorágine, la misma fuerza de empuje, la misma masa, millones de padres que no saben qué hacer con sus hijos, que quizá no escuchan estos programas, ni La Voz, ni La Cara, ni Atípica TV, porque no saben que existe gente que está luchando porque ellos entiendan de que se está trabajando, de que se está buscando la manera o se está metiendo presión para que tengamos una mejor comunidad. Algo muy importante también, cuando usted llegue a la escuela, que ya el muchacho entró, conozca al maestro, desmóntese de su guagua, de su motoconcho, de la bicicleta, entre a la escuela, hable con el maestro, no lo jondee en la puerta, no lo tire en la puerta. Mire, Manuel Cordero, ¿cómo usted está, maestro? Yo soy el licenciado Rafael Soto, quedo a la orden. Conozca a la directora del centro, porque aunque usted está pagando su cuarto, si en el centro privado, muchas veces esos centros privados no tienen la obligación. Pero detrás de esa directora hay una madre que tiene un hijo con autismo y que puso esa escuela por eso mismo, porque no encontraba dónde meter de ella. Y tuvo que poner un colegio para ella hacer la obra. Y se quedó ahí. Y así tenemos muchas madres. Yo conozco muchísimas madres que tienen colegios aquí de 40 años, que son totalmente inclusivos, que tienen unos precios razonables, pero que lo hacen por vocación. Ahora, nosotros los padres debemos de entender que nuestros hijos no son monedas de oro, que nuestros hijos no son una cadenita que le va a gustar a todo el mundo. Pero no gustamos nosotros, que llegamos a sitio a veces y dicen, ¿y qué es lo que te se cree? ¿Y quién es este que llegó? ¿Y qué es lo que es con este? Imagínate tú un niño. Porque es la realidad, el ser humano es así. Por eso el mundo es mundo, porque somos todos diferentes. Entonces el tema de la educación es uno de los temas más importantes que tenemos a nivel mundial, porque las naciones invierten presupuestos hipermillonarios, sumas sumamente exageradas de dinero para eso mismo, para el futuro, para que nuestros hijos reciban una educación. Y hablando de niños y de hijos, yo quiero hacer un paréntesis y quiero felicitar a Camila Cordero, quien es la hija de nuestro máster, Manuel Cordero, quien esta semana estuvo de cumpleaños. Dios me la bendiga. ¿Cuántos años fue que cumplió Cordero? 4 añitos. Aún recuerdo cuando mis hijos tenían 4 años. De verdad que sí. Hasta dormían conmigo. Porque yo soy un papá así enfermo con mis hijos. Yo decía, yo vivo cerca del malecón. Si se va a meter mal, se va a meter yo abrazado con mi hijo. Esa es la vaina que uno se mete en la cabeza cuando uno es padre de un niño con autismo y uno no sabe la herramienta. Entonces, esa sobreprotección, Cordero, le hace un daño. Porque después el muchacho está acoñado. Después, uno piensa que por él ir al colmado a comprar una botella de agua o un bolón, le va a pasar algo en el camino. Y no es así. Porque si nosotros predicamos con el ejemplo, con la integración y el amor, debemos de exponer a nuestros hijos porque al final se van a quedar solos. Otro consejo para los padres, las mochilas. Nosotros sabemos y entendemos que tienen que llevar muchos libros, tienen que llevar muchas mascotas, tienen que llevar mucho de todo. Si usted puede conseguir, aunque sea regalar, si usted no tiene cómo comprarle una mochila de ruedita, consígala. Que eso la va a ayudar mucho, o lo va a ayudar mucho. También la alimentación. La alimentación juega un papel básico. Enseña a su hijo a comer plátano, yuca y yautía. Yautía coco, yautía amarilla. Salami, jamón, queso. Porque o hasta tuna. Paco fish. Pica pica, como dicen. Porque usted hoy tiene, pero mañana usted no sabe. O él no sabe cómo va a sobrevivir. Si a nuestra discapacidad de nuestros hijos le sumamos también mañas alimenticias, eso va a complicar el cuadro. Y en la escuela no va a ser la excepción. Porque generalmente en las escuelas lo que venden es tutti frutti. En los colegios privados, muchos colegios privados, vainas azucaradas que no ayudan a nuestros hijos. Por lo menos en el sector público,
tenemos la ventaja de que en muchas se da comida, se da alimentos. Y es un tema importante porque los muchachos se van papeando. Pero también tenemos que ver la calidad de esos alimentos. Si los suplidores entienden que hay una comunidad con discapacidad y con trastornos alimenticios que a veces no se pueden comer ese mangú con huevo en la mañana porque quizá le huele mucho la cebolla. ¿Tú me entiendes? Que esos son temas que hay que tenerlos pendientes también. El hijo tuyo no come de lo que hay aquí, pero él también tiene derecho al plato. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orientar, vamos a buscar la forma. Hablando la gente se entiende, eso mucho se decía aquí en este país. Otro también que queremos hablar para los docentes y los maestros que nos escuchan, que yo sé que nos escuchan muchísimos maestros aquí. Cuando un niño con autismo entra al salón de clase, usted no está recibiendo simplemente un diagnóstico. Sáquese esa vaina de la cabeza. Usted no está recibiendo una ficha, un número. Usted está recibiendo un niño, una persona con fortalezas, con dificultades, con intereses, con emociones, con una familia detrás, que a veces usted no se imagina todos los cuartos y gasolina y el sacrificio que se está haciendo. Hay gente que no le gusta que hablemos de sacrificio, pero lamentablemente el corazón de la llama solamente lo conoce el cuchillo. A veces mandamos a nuestros hijos al colegio con un pan tostado, con un chin de mantequilla, una lonja de queso y el agua de limón que nos queda. Y la nevera vacía. Y en lo que él está en el colegio tenemos que buscar 200, 300, 400 pesos para buscar esa comida como sea. O hasta pedir, como a mí me ha tocado a veces. Porque nadie se salva. De los malos tiempos nadie se salva. El que me dice que se salva de los malos tiempos es un hablador. Nadie se salva. Entonces los maestros, que gracias a buenos maestros que estuve en la Fidel Ferrer, en el Víctor Estrella Lila Perito, todos mis maestros también, y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que los amo y los quiero y los respeto donde quiera que estén y les deseo muchísima salud y vida. Yo soy gente con la gente. Yo soy sensible por esa formación que a mí me dieron. Pero si yo me hubiese encontrado con maestros que me discriminaban, que se llevaban de que yo hablaba mucho, o de que yo opinaba mucho, o de que yo lo contradecía, me hubiesen frustrado la vida, Cordero, porque tú sabes la cantidad de gente que yo he conocido en la misma universidad. Ese profesor me azaró, yo solté esa carrera por ese profesor, sin saber el prototipo que hubiésemos podido tener en un futuro. Un buen ingeniero, un buen doctor. Pero a veces uno se troncha la vida por una gente. Y en los niños no es la diferencia. Y más un niño con autismo, porque cuando tienen un nivel de autismo que no necesitan una maestra sombra, ellos son muy sensibles, porque la gente dice, no, que el tuyo habla, que el tuyo se para, que el tuyo se limpia, ajá. Pero tú has preguntado cómo es la personalidad de mi hijo. Porque un autismo tipo 1, tipo 2, tipo 3, mucha, poca o ninguna ayuda, es autismo como quiera. No cojean de una pata, pero se le cae la otra. Quizá hablen, pero puede venir un vividor y decirle, oye, fírmame este papel aquí. Y ellos lo firman y es el papel de renunciar a los derechos de su casa. Y tú supiste, Cordero, que para la calle te fuiste. Porque si hay algo real en esta vida, es que existe Dios y existe la muerte, pero también existe la maldad. Estamos conscientes. Y hay mucha gente endiablada en la calle. Y hay mucha familia endiablada en la calle. Entonces, deber de los maestros, cuando los hijos no están con uno, formarlo no solamente en la educación, sino también en la parte de su autoestima. Y tratar de entenderlo, porque por algo estamos aquí. De verdad que yo en este programa me siento muy emocionado porque he visto que esto va a ser un año escolar con muchos desafíos. Muchos padres me han escrito, me han llamado que no han encontrado cupos para sus hijos
No hay cama para tanta gente, lo hemos hablado 60,000 veces aquí. Lo sabe todo el mundo, no hay que hablar mucho. Lo que se ve no se pregunta. Pero yo entiendo que nosotros tenemos que ser solución, no parte del problema. Y solución es la construcción de más escuelas especializadas. Obligatoriamente tienen que tener niños que no tengan, que sean normales, porque hay que integrar. Hay que integrar. Y mi última ya pregunta, que voy a dejar en el aire, y quizás quiero abrir un debate nacional e internacional, me lo dejan en los comentarios, La Voz del Autismo, Rafael Soto Cisneros, donde ustedes escriban en Google La Voz del Autismo, Rafael Soto Cisneros, y van a encontrar todo, o IFA, La Voz del Autismo, ¿estamos preparados para una educación realmente inclusiva en República Dominicana? ¿Estamos preparados para una educación realmente inclusiva en República Dominicana? Eso me lo tienen que responder los padres de niños que tienen autismo o alguna discapacidad y ahora mismo están en su casa. Que Dios me lo bendiga a todos y será hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias por este programa.